Invita a tus amigos y a tus familiares y tráelos. Esperamos llenar completamente este lugar el del día 10 de mayo. Habrá cantidades de flores ornamentando este lugar, a la vez que las madres bien preciosas, que ustedes se ponen súper lindas ese día. Así que les esperamos, Día de las Madres, 10 de mayo. Anótelo en su calendario. Lo que tú no agendas no entra en tus propósitos. Ok, ahora con ustedes tenemos la palabra del Señor en boca de Pastor Fernando Sánchez. Ven para acá, Fernando. Tú ya eres de la familia. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. Gloria. ¿Cristiano? Amén. ¿Cuántos están listos para el fin de semana? Yo también. Puro trabajar el fin de semana. He estado los últimos fines de semana trabajando en mi casa. Se me arruinó el aire acondicionado hace 2 años se me arruinó el aire acondicionado. Este año pasado se me arruinó el calentón. Y dije, este verano no podemos pasarlo así. Gracias a Dios alcancé a terminar. Como me compraban tanto dinero por poner aire acondicionado, le dije yo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer. Desde que yo conecté todo el aire acondicionado en mi casa, lo puse todo y me ahorré un buen centavo. Gloria al Señor. Tengo una pregunta. ¿Cuántas personas tienen aquí que aceptaron al Señor menos de un año? Menos de 2 años. Menos de 2 años. Menos de 2 años. Menos de 3 años. ¿Más de 3 años? Todos. Ok. Very good. Entonces estamos aquí con teólogos. All right. ¿Sabe? La razón que hago esta pregunta es porque siempre pienso que en medio del grupo que llega a una congregación hay personas que saben bastante, tienen conocimiento de la palabra, otros poquito más o menos, pero tienen muchas preguntas. Y otros que quieren aprender, tienen muchas preguntas porque a veces no entienden la Biblia y quisieran que alguien les explicara, y tratamos a veces de leer lo que entendemos y lo que no entendemos lo pasamos así por un lado, pero a veces creo que la palabra de Dios nos puede enseñar, aparte de redarguirnos, también nos enseña, nos instruye para que seamos mejores obreros en su viña. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe? El objetivo de la enseñanza del día de hoy es de encontrar un significado, o qué es lo que significa la palabra verbo. El caso por el verbo es el título de la enseñanza del día de hoy. El caso por el verbo. Y no solamente comprender el significado de la palabra verbo, pero también tener una comprensión de la manera con que Dios nos ha hablado, de la manera en que Dios ha hablado al hombre por 6,000 años. Cómo es que en diferentes maneras Dios se ha comunicado a su pueblo a través de los tiempos, a través de las dispensaciones, pero también observar con cuidado, no cometer el error de discernir equivocadamente la voz de Dios que se conforme a nuestra conveniencia. Esos son 2 puntos principales que vamos a estar hablando el día de hoy. Ya como el hermano Carlos en una ocasión se los advirtió, el predicador habla mucho, así de que ténganme paciencia. Gloria al Señor. Abra su Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan, y vamos a leer el prólogo. Cuando estaba leyendo nomás el prólogo, Dios mío, puedo predicar todo un año nada más, del 1 al 14, palabra por palabra. Pero hoy nomás vamos a hablar del verbo. Dice la palabra de Dios en Juan 1, del 1 al 14, dice de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía, escuche esto, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Una palabra muy plural, pero el mundo no le conoció. Y luego dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y escucha esto, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor. En una ocasión, Salomón, allá por el libro de Reyes 8:27, mientras que el templo era dedicado, hizo una pregunta, y esto fue lo que preguntó: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? Lo cual, esto fue una muy buena pregunta, la que él hizo. ¿Sabe? La gloria de Dios moraba en aquel tiempo en el tabernáculo, en el templo, pero tristemente, a causa de la desobediencia de su pueblo, el pueblo de Israel, la gloria de Dios se apartó. La gloria de Dios se apartó. Habitaba con ellos, estaba con ellos, pero se apartó. Pero sabe, después algo maravilloso sucede. La gloria de Dios regresa a su gente. ¿En la persona de quién? En la persona de su Hijo Jesús Cristo. ¿Sabe? Los cuatro evangelios nos dan un cuadro de lo que fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Él vino y se manifiesta a los suyos. Desafortunadamente, los suyos lo rechazan, pero todos los que le reciben les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mateo escribió a sus hermanos los judíos. Es una carta escrita específicamente para los judíos, donde les explica cómo la gloria de Dios regresa a la gente, y también enfatiza que Jesús es en quien se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Marcos presenta a Jesús como el siervo ministrando al necesitado. Hace una presentación bastante dinámica, muy rápida, muy condensada, pero muy llena de información. Y Lucas escribe el evangelio a los griegos y presenta al Hijo del Hombre como simpatizando con ellos, con el hombre. Amén. Y la idea de alcanzar al griego de aquella época. Pero Juan el discípulo amado, escribe su libro tanto al judío como al gentil. Es una carta más general, y presenta entonces a Jesús como el Hijo de Dios. Es muy importante cómo Juan empieza esta carta, porque está hablándole directamente primero al judío, y después le está dando la información al demás oyente. Ahora, para el judío que tenía ya ideas preconcebidas, le fue muy difícil, porque ellos ya tenían un conocimiento establecido en su mente de su religión, lo cual provocó o evitó que ellos recibieran palabra nueva, revelación del Hijo de Dios. Sin embargo, vemos que hay muchas otras personas que no eran tan religiosas, gente común, que estaban listos para escuchar las buenas nuevas de salvación, el mensaje de vida. Amén. Eso es lo que entonces hace Juan al principio. Entonces, vemos que en la introducción que Juan da, o cuando vimos la introducción,
lo que Juan empieza a hacer es de que él hace conexiones o expresa palabras o costumbres que para el judío son muy claras. Por eso usted va a leer la Biblia y van a ver palabras que usted no las va a entender. Una de ellas es el verbo. Entonces, hay palabras que están escritas ahí que para el judío inmediatamente significaban algo. Para el gentil que estaba, que era más helenético, o que hablaba griego, tenía costumbres grecorromanas, su perspectiva era diferente cuando escuchaba acerca de Jesús. Entonces, el enfoque entonces que Juan hace es de presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, con la idea, hermano, y con el objetivo principal de informar entonces al oyente de que si das tu vida a Jesucristo, Él te da vida eterna. Ese es el mensaje. Si tú das tu vida a Jesucristo, Él te da vida eterna. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El nuevo oyente escuchó y recibió. El oyente clásico, tradicional, el judío, rehusaron aceptar este mensaje. No entró por sus oídos. Muchas veces, hermanos, la intención del mensajero es de alcanzar al oyente, de cambiar la manera de pensar del oyente para que se convierta a Cristo y pueda aceptar el mensaje que se le está dando. Esa es la intención. Pero el hombre aún tiene el libre albedrío de recibir ese mensaje, de conectarse con ese mensaje y hacer propio ese mensaje y decir: esto es para mí. Dios viene, habita entre nosotros, yo lo recibo, Él me da vida eterna. Esa es la base del Evangelio. Entonces, ¿por qué es que Él puede dar vida? ¿Por qué Jesús puede dar vida? Porque Jesús es ¿quién? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Si usted entonces, hermano, llega a observar lo que es todo nomás el primer capítulo de Juan da unas descripciones o características o 7 nombres o títulos, como usted quiera llamarle, que identifican a Jesucristo como el Dios eterno. Sí, cuando Juan empieza a dar esta serie de títulos, que ahorita le voy a mencionar, el judío no lo recibe, choca contra ellos, porque no podían concebir, escuchar que Jesús es el verbo de Dios, que Él es Dios. Pero yo que no soy judío, el gentil que no es judío, no tenemos ninguna dificultad en aceptar y comprender que Jesús es el verbo de Dios, de que Jesús es la luz, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el Cordero de Dios, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Rey de Israel, de que Jesús es el Hijo de hombre. Amén, gloria a Dios. Ninguno de ustedes tiene ese problema. Amén, amén. Pero el judío siempre ha rechazado estos títulos reales que identifican a Jesús como Dios, hasta la fecha. Gloria al Señor. Entonces, después de esta pequeña introducción, entremos a lo que significa entonces el verbo. El primer título, en esos títulos puedo hacer una prédica de cada título, pero hoy vamos a hablar simplemente del verbo. Y ese es el primer título que me gustaría entonces que observemos y nos concentremos el día de hoy. Cuando yo estaba aprendiendo a leer la Biblia y leía ahí verbo, me confundía mucho. ¿Qué es eso del verbo? Porque uno que estudia gramática, la palabra verbo significa acción. Entonces, o movimiento, ¿verdad? Entonces, o algo que se está haciendo. Entonces, no entendía yo esa palabra verbo. ¿Qué quiere decir con la palabra verbo? Bueno, la palabra verbo, si usted lee la Biblia en inglés, no usa la palabra verbo. Unas Biblias dicen la palabra logo o usan la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra es Dios, ¿verdad? Entonces es diferente en el idioma en inglés. Pero la Reina Valera ya las más nuevas creo que le cambiaron, pero para que entendamos más. Pero sin embargo todavía queda esa pregunta. Ok, ¿cómo es de que Jesús es la palabra? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios
y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. ¿Qué es el verbo? ¿Cómo entiendo yo esa palabra? ¿Qué significa? Bueno, la palabra verbo viene del griego. La palabra viene del griego y se escribe mejor, o se conoce como la palabra logos o logo. Y consiguientemente mismo es una traducción que viene del arameo al hebreo al griego. Todo este cambio de lenguaje sucede a causa de que después de que Alejandro el Grande hace una conquista y crea un nuevo orden mundial en aquella época, hace un helenismo de las áreas que él está conquistando, incluyendo el Medio Oriente, forza que muchas de las áreas que ellos están conquistando empiecen a adoptar la cultura griega. Entonces, como muchos de los judíos que fueron retirados de su tierra o que fueron llevados, que estaban dispersados, muchos de ellos, igual como nosotros, que somos de diferentes países, empezaron a perder su lengua natal. Pero como era importante para ellos no perder su cultura y su religión, tradujeron entonces la Torah o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y lo traducieron al griego, para que la nueva juventud de aquella época, que no hablaba arameo, que no hablaba griego, hebreo, pudieran leer las escrituras en el idioma que ellos podían entender, que era el griego, y después escrito en latín, y etcétera, etcétera. Pero fue entonces que se escribió lo que conocemos como la Septuaginta. Entonces los judíos estaban bien cuando ellos están escuchando a Pablo, cuando escuchan a Juan o a Jesús hablar, ellos entienden las palabras que ellos están diciendo. Para nosotros no entendemos qué significa todo eso, pero las recibimos. Entonces, logos consiguientemente quiere decir palabra. Juan menciona esta palabra y la menciona porque los judíos, para ellos significa y conocían la traducción de esa palabra. Entonces, al decir la palabra o la palabra verbo, significa 2 cosas: verbo, logos, palabra. Esto es lo que significa. Cuando escuche la palabra, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Esto es lo que tenemos que percibir de esto. Al decir la palabra significa, uno, que es un pensamiento o un concepto. Escribe en su papel. Es un pensamiento o un concepto. Es la expresión o declaración de ese pensamiento. ¿Ok? Para que mejor me entiendan. Todos nosotros aquí caminamos por las áreas de tiendas y hay muchos logos. Highlands tiene un logo. Cuando miramos un logo, ese logo que nosotros estamos mirando está expresando un pensamiento y un concepto. Eso es lo que un logo hace. Automáticamente las personas que conocen ese logo y que están conectadas con ese logo pueden comprender el trasfondo y lo que significa ese logo, porque hay una relación con ese logo. Por ejemplo, nosotros tenemos la H, que es el logo de Highlands. Y automáticamente al tener la H o la Highlands, nosotros entendemos que nosotros recibimos a la gente con amor, enmendamos a las gentes con amor, entrenamos las gentes y luego las enviamos. Pero si alguien no está conectado con la iglesia, con nosotros, entonces no va a entender cuando mire nomás el logo de Highlands. ¿Me explico? Y así muchos negocios han puesto logos y ellos conocen o transmiten un pensamiento o un concepto para vender su producto. ¿Me explico? Entonces ahora entendemos que la palabra logo o palabra está tratando de transmitir un pensamiento y un concepto. Es la expresión o declaración de un pensamiento. Amén. Número 3, Juan, entonces, al asignar la palabra verbo para identificar a Cristo, es oportuno porque expresa en una sola palabra que en Jesús está encarnado los tesoros de la divina sabiduría. Amén. En Jesús están encarnados los tesoros de la divina sabiduría y la omnisciencia de Dios. El pensamiento de Dios, la expresión, lo que quiere, lo que piensa Dios, lo que Dios quiere expresar, es lo que Jesús es. Él es la palabra.
Él es el logo, Él es el verbo. ¿Me explico? Entonces, en 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Escucha esto: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Momentito. Entonces vemos que Jesús es el portador de la sabiduría de Dios, que ahora es transmitida ¿a quién? A su iglesia. Ahora nosotros tenemos el conocimiento y la sabiduría. Nosotros tenemos la conexión y la relación del pensamiento y el concepto que Dios quiere transmitir a un mundo caído. ¿Me explico? Entonces, nosotros ahora somos los que estamos designados y a conocer la sabiduría de Dios y transmitirla al mundo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Colosenses 2:3 dice, Colosenses 2:2-3 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si nosotros entonces, hermanos, no tenemos una relación y una conexión con el logo, con el verbo, vamos a quedar cortos en el conocimiento de Dios o de la sabiduría de Dios. Pero si nosotros tenemos una relación de Dios, con Dios, y nos mantenemos en esa conexión con Dios, estamos conectados con lo que Dios quiere transmitir. Estamos conectados en el pensamiento de Dios que Dios quiere transmitir. Ahora, Jesús no solo era una expresión. Jesús no solamente era una expresión, pero Juan dice, el verbo era Dios. Amén. El verbo era Dios. Cuando leemos la palabra era, no lo confundamos con tiempo pasado. No significa que lo fue y lo dejó de ser. No. La palabra era es un pretérito perfecto, o lo que en inglés llamamos es un perfect tense. ¿Ok? Es un pretérito perfecto. Juan lo que dice es que Jesús es desde la eternidad y que sigue siendo Dios aún en la encarnación. Él sigue siendo Dios. Amen. De la misma manera, entonces, hermanos, que nosotros con las palabras expresamos nuestra mente y nuestro corazón a otras personas, Jesús Cristo es la palabra de Dios para revelar su corazón y sus pensamientos a nosotros. ¿Me explico? Entonces, ahora ve por qué una palabra significa tanto, es tan importante cada palabra, cada tilde. Entonces, sus pensamientos son transmitidos a nosotros. ¿Qué es lo que entonces Él nos expresa? ¿Cuál es la expresión de Dios hacia el mundo? El amor. Dios expresa amor al mundo. ¿Con cuál propósito? ¿Cuál es el pensamiento hacia el mundo? Salvarnos. Salvar al mundo. Amén. Y darles el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. A Gloria todos a los Dios. que le reciben. Amén. Denle un Amén. aplauso a Gloria a Cristo. Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, cuando miramos el libro de Malaquías, o si usted ve el libro de Malaquías, abre su Biblia a la mitad y mira el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, y luego abre otra página, hay una página blanca y luego sigue la siguiente y luego sigue Mateo. Bueno, de esa página a esa página son 400 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la máquina del tiempo y nomás pasa la página y pasaron 400 años. Esos 400 años, hermanos, son conocidos como los 400 años del silencio. 400 años de silencio. Para que usted tenga un concepto, ¿sabe usted cuántos años tiene Estados Unidos desde que se hizo la independencia? Más. Tiene 243 años. Escuche esto. Desde el momento que se escribió la Carta de Independencia hasta hoy en día son 243 años. Ahora imagínense el tiempo, fueron 400 años de silencio. Nosotros no tenemos ni siquiera una idea cuando se escribió la Constitución. Ahora, el año que viene, Estados Unidos cumple 400 años desde el día que los primeros peregrinos se bajaron del Mayflower y pusieron su pie en América. 400 años.
hace 400 años. Entonces, nosotros no vivimos en un mundo tan moderno, tan tecnológico, que no tenemos un concepto de una historia. Creemos que son hace muchísimos años, cuando andaban en caballo y en barcos y con taparrabos. Entonces se nos hace como que hace... Pero imagínense, hermano, 400 años de silencio. Malaquías es el último profeta y Dios rompe el silencio y nuevamente abre y se empieza a expresar hacia el mundo, comenzando con Juan el Bautista. Vuelve a hablarnos, vuelve a expresarse, vuelve a intentar a conectarse con el ser humano, y viene y empieza a buscarnos, gloria al Señor, para darnos vida. Gloria al Señor. Entonces Dios rompe el silencio, y Dios Hijo, encarnándose como hombre y trayendo la palabra de Dios, expresándose por 3 años de ministerio, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Por 3 años de ministerio, Él se empezó a expresar la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, el propósito de Dios. Y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gloria al Señor. Dios entonces, hermanos, se revela al ser humano en la persona de Jesucristo. Dios anteriormente se ha revelado al hombre de muchas maneras, de muchas formas, pero de la forma que lo hizo, encarnándose en la persona de Jesús, Él viene siendo entonces, hermano, el principio y el final, el alfa y el omega, el primero y el último en alcanzar el clímax de lo que es la palabra de Dios, que se presenta al hombre como un humano. Ya no es un concepto, ya no es una idea, ahora es visible y palpable, y lo pueden ver. Amén. Ahora, la siguiente vez que nosotros, hermanos, Él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre, pero cuando Él vuelva a venir, Él va a venir otra vuelta en gloria. Y cuando Él venga por su iglesia, nos va a cambiar este cuerpo en un cuerpo glorificado. Amén. Cuando venga a rescatar a su iglesia de lo que va a venir en esa tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Sí, hermano, Jesús murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre, pero eso no quiere decir para nada que Dios ha guardado silencio nuevamente. Dios no ha guardado silencio como lo hizo en la ocasión pasada. Dios nos sigue hablando. Dios nos ha dejado, hermano, la palabra escrita para hablarnos a cada uno de nosotros. Nos ha dejado a su Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. Dios sigue hablándonos en nuestras mentes, en nuestros corazones, dirigiéndonos, guardándonos y tratándonos a un nivel personal y congregacional. Amén, gloria a Dios. Él es dinámico aún, sigue conectándose con nosotros. La pregunta es: ¿estamos conectados con el Verbo? ¿Conocemos el pensamiento y la expresión del Verbo? Esa es la pregunta. Entonces, conforme a su palabra escrita, hay una conexión todavía. Gloria al Señor. Dios, hermano, no va a hacer nada extrabíblico que llegue a causar una confusión en nosotros. Voy a explicar de eso más enseguida. Entonces, punto número 4, Dios nos habla de muchas maneras. Amén. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, escuche bien la palabra que dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Gloria al Señor. Job 33:14, hay un error debía decir Job 33:14, pero Job 33:14 dice: sin embargo, en una o en todas maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No entiende porque no comprende, o no entiende porque es terco. No entiende porque no quiere comprender o rechaza, como hicieron los judíos. No entiende porque no quisieron escuchar, porque ya sus ideas y su mente ya estaba concebida, apta para una religión, y no quería aceptar las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces Dios nos habla de una y otra manera. La pregunta es si vamos a entender o vamos a comprender cuando Él nos habla. A veces no nos damos cuenta o
no sabemos discernir lo que Dios quiere decir o simplemente le ignoramos. Simplemente le ignoramos. Permítame entonces mencionar sobre esto, que al examinar la Biblia y el contenido histórico, encontramos que Dios ha utilizado varios métodos para hablarle al hombre y ver cómo es que el hombre le responde a Dios después de escuchar su voz. Hay muchas formas. En los últimos 600 años, desde que el hombre fue creado, Dios se ha comunicado con el hombre de diferentes maneras, de acuerdo, escuche esto, de acuerdo a las circunstancias, tiempos o dispensaciones, pero siempre con un plan o propósito específico, el cual Dios ha querido encaminar a su pueblo amado. O sea, Dios no es loco. Cuando Dios habla, es porque hay un propósito. Cuando Dios ha transmitido ese mensaje a la humanidad, a su pueblo, en diferentes maneras, es porque hay un propósito atrás de todo eso. Dios nos quiere encaminar en cierta área, en cierto lugar. Entonces, Él nos ha hablado, ¿verdad? Entonces, le voy a dar una lista breve y lo puede escribir ahí donde dice notas en su papel. La lista es cortita, pero le voy a dar esta lista y escriba ahí las diferentes maneras en las que la palabra de Dios ha llegado al hombre. Pero también, hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Tener cuidado de qué? Usted me pregunta. Bueno, qué bueno que me pregunta. Tener cuidado de que no demos una interpretación para un uso personal. Escriba ahí, para un uso personal o de conveniencia. Lo que estoy oyendo me conviene a mis oídos y como me conviene, es a mi conveniencia lo voy a interpretar a mi conveniencia, cuando en realidad eso no es lo que Dios nos está diciendo. Voy a explicar. Dios, hermano, Dios no hace, escuche esto, que quede bien claro, Dios no hace nada extrabíblico que cause confusión. La Biblia bien clara dice en 1 Corintios 14:33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si Dios nos habla, no va a ir en contra de lo que ya está escrito en la Biblia. No se va a contradecir. La Biblia va a apoyar lo que el que está recibiendo el mensaje está diciendo. Por eso, cuando estamos hablando acá al frente, se usa mucho la Biblia, usamos muchos párrafos de la Biblia, estamos lanzando párrafos de la Biblia porque tiene que estar respaldado con lo que se está diciendo. ¿Verdad? Entonces, podemos comprender que Dios habla de las siguientes maneras. Dios habla a través de la palabra escrita. La palabra escrita. Dios habla al hombre a través de su palabra escrita, y Dios ya no necesita hablar acerca de las cosas que reveló ya en las escrituras. Cuando Dios usa a otros métodos para comunicarse, ellos nunca contradicen, hermano, la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos ya un Antiguo Testamento, tenemos un Nuevo Testamento, la escritura ya está llena. No podemos agregarle más. Está completa. Todo lo que se tenía que decir se nos ha dicho. ¿Ok? También otra forma en que Dios nos habla es en la oración o durante la oración. Hay muchos ejemplos bíblicos que Dios nos habla o ha hablado como resultado de la oración. La oración y el ayuno dieron resultado a que Dios le hablara hubiera un mensaje para Pablo y Bernabé. Dice la Biblia en Hechos 13, 2:3, dice: mientras ellos suministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para que la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, llorando, les impusieron las manos y los despidieron. Dios habla con un propósito y un objetivo específico, con un plan específico para Pablo, para Bernabé, pero el mensaje no se le dio a Bernabé ni a Pablo, se le dieron a los que estaban orando. ¿Entiende eso? Entonces, otra manera que Dios nos habla es a través de los consejeros. Dios comunica su voluntad a través de los consejeros cristianos. Hay muchos ejemplos bíblicos de personas que buscaron dirección de los hombres de Dios. Le doy dos citas rápidamente. Proverbios 11:14 dice de esta manera, Proverbios 11:14: cuando falta la dirección el pueblo caerá, pero en los muchos consejeros está la victoria. Amén. Amén. En los muchos consejeros está la victoria. Y luego Proverbios 12:15 dice: en la opinión del insensato su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio.
Amén. El insensato dice, yo estoy bien, todo lo que hago está bien. Pero el que obedece el consejo es sabio porque va a aprender algo nuevo. Otra forma que a veces Dios nos habla, déjenle digo algo más en cuestión acerca del consejero. Estamos hablando de consejeros cristianos, personas que están llenas del Espíritu Santo y que conocen el tema, saben dar un buen consejo, tienen el don de palabra, tienen su palabra, el don de exhortación, personas que animan, tienen palabra de sabiduría, tienen palabra de conocimiento. Estas personas pueden servir como consejeros y ayudarnos cuando estamos a veces distraídos y ayudarnos y ubicarnos nuevamente. Pero si vamos a un consejero que no es de Dios o que no nos va a ministrar de acuerdo a la palabra de Dios, nos va a ministrar de acuerdo a sus pensamientos, sus ideas, y el peligro es de que lo que ellos piensan nos van a dar un consejo de acuerdo a sus experiencias, y muchas veces las experiencias de ellos o cómo manejaron sus experiencias, si mira alrededor de sus vidas, es simplemente un caos, y lo que va a traer ese mal consejo es que también nos va a traer a nosotros un mal consejo, un caos. Entonces, tener cuidado, siempre buscar a los hijos de Dios, a los que están con el Señor en esa relación para que nos ayuden a dar un consejo cuando lo necesitamos. Las circunstancias es otra manera que Dios nos puede hablar. ¿Okay? Dios comunica su plan a través de las circunstancias. Un ejemplo excelente de esto se encuentra en el Antiguo Testamento, en la vida de José, y registrada en los capítulos de Génesis del 37 al 50. Usted lo puede leer ahí, le voy a dar un repaso rápido. Usted recordará que los hermanos de José lo vendieron como esclavo, pero sin embargo, él interpretó y miró todo como la dirección de Dios al final de la historia. ¿Ok? Lo trataron mal, lo vendieron como esclavo, pero después Dios lo levantó, lo restauró, lo puso como la mano derecha del faraón. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 45, 5 al 8. Génesis 45, 5 al 8 dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escuche esto. La circunstancia por la que pasó José fue muy difícil. Y cuando él entonces toma una posición de poder, él podía haber interpretado las circunstancias y decir: ahora sí me las van a pagar. Dios me los puso, pero aquí para que me arregle de todas las que me hicieron. Esa es una circunstancia que puede ser malinterpretada a su conveniencia, ¿verdad? Si haya guardado rencor en su corazón por años. Pero sin embargo, él tuvo una relación con Dios por años, y él llegó a comprender que lo que le pasó a él era parte del plan de Dios. Amén. Escucha eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros en no interpretar a veces las circunstancias a nuestra conveniencia. No, pues si imagina si José anduviera mal, no, mira a dónde me los vino a traer Dios aquí, ahora sí, mira la venganza. No, ¿eh? Entonces dice el versículo 8, dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Una perspectiva completamente diferente en una situación difícil. Entonces, a través de las circunstancias sobre las cuales José no intenta él de tomar un control personal, sino de que él sabe que Dios es el que ha tenido el control de su vida, y de la misma manera para poder salvar a miles de personas en un tiempo de tanta necesidad. Gloria al Señor. Pablo escribió algunas palabras interesantes en Primera de Tesalonicenses 2:18, y él dijo a los creyentes de Tesalónica que fue el impedido por Satanás para visitarlos, y como no pudo ellos, les escribió una carta entonces a los tesalonicenses. Si usted se imagina, Pablo quiere a Tesalónica, dice que el diablo le puso un obstáculo para que él fuera a Tesalónica. Él podría haber dicho: oh, bueno, pues yo creo que a lo mejor pues Dios puso este obstáculo, a lo mejor no tiene palabra para los de Tesalónica, a lo mejor las circunstancias no se prestan, pues no voy, no se puede. Pero ¿sabe lo que hizo Pablo? Escribió una carta.
Él no pudo ir, pero escribió una carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Y sabe que esa es de las cartas más importantes que trajo tanto consuelo a un pueblo que estaba siendo perseguido fuertemente en aquella época. Y también una carta de esperanza para nosotros, porque es donde nos habla del arrebatamiento de los santos. Es donde dice que Jesucristo va a venir a levantarnos y a tomarnos. A los que están, los muertos que van a resucitar primero, y los que estamos vivos vamos a ser levantados juntamente con Él. Y eso sí aún hasta el día de hoy resonando esa carta. Entonces vemos que eso es lo que hace Pablo. Vemos que los impedimentos de Satanás resultó que entonces escribiera un libro. Es un mensaje muy importante que se le dio a esa gente y que se nos sigue dando el día de hoy. Podemos entonces comprender o entender que nada ocurre aparte del conocimiento de Dios mismo. Cuando las circunstancias entonces, hermano, bloquean lo que usted podría percibir ser la voluntad de Dios, Él aún está en el control. Amén. ¿Por qué? Porque Él dice, pero ¿cómo es que se me está evitando ir a Tesalónica? Yo quiero ir, esa es la voluntad de Dios. Claro que era la voluntad de Dios, pero no se podía, no pudo, por más que intentó. Pero Él, por otro lado, mandó una carta. Amén. Entonces, Dios puede tomar, hermano, cualquier hecho de Satanás o del hombre y lo usa para sus propios propósitos. Nosotros tenemos una promesa, hermano, maravillosa de Dios con respecto a las circunstancias. Mire lo que dice Romanos 8:28. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amen. Amen. Cualquier obstáculo o circunstancia, todo va a salir bien para nosotros. Dios va a voltear, como quieran allá en mi rancho, Dios va a voltear la tortilla y nos las va a dar a nuestro favor bien calientita. Amén. Gloria al Señor. Entonces hay que tener una advertencia. La cautela debe ser, hermano, usada y considerar solamente las circunstancias para determinar la voluntad de Dios. Le puedo dar ejemplo, Jonás. Vamos a hablar un poquito de Jonás. Jonás, un profeta, se le mandó que fuera a predicar a Nínive. ¿Ustedes recuerdan a Jonás? Jonás, después de que le dan una orden de ir y predicar un plan de salvación a los de Nínive para que se arrepintieran, sale huyendo de Dios y se dirige hacia Tarsis. Cuando él vino al puerto, había un barco ahí en Tarsis, que el deber de ir a Nínive ahora iba a Tarsis. Jonás, hermano, podía él entonces haber dicho, hay una cabina que abierta, disponible, está un barco, va en dirección opuesta, entonces a lo mejor es la voluntad de Dios de que me suba a este barco y me vaya por esta dirección. Él pudo haberlo, es más, lo hizo. Se subió al barco y estaba tan tranquilo que se puso a dormir. En medio de una tempestad él estaba dormido, ninguna preocupación, él estaba en paz. Entonces a veces hay que tener cuidado, hermano, con depender de las circunstancias, porque las circunstancias que a veces se nos presentan, que van a veces en oposición a lo que es el servicio hacia Dios, nosotros podemos crear una interpretación de las circunstancias para no hacer lo que Dios nos está diciendo hacer. Entonces, se imagina si el domingo dice, no tiene ganas de venir a la iglesia y está ahí como pensando si va o no viene, y sale y se encuentra que la llanta del carro está ponchada. ¿Qué va a decir usted? Esa es la voluntad de Dios, no quería que fuera ahora a la iglesia. Es una señal de que no fuera a la iglesia. Mira, la llanta está ponchada. Sí, a su conveniencia. Pero si usted mira que la llanta está ponchada, usted dice, hermana Melissa, ¿sí me puede venir a recoger? Va a ir más allá de las circunstancias. ¿Me explico? Entonces nosotros podemos crear nuestras propias interpretaciones a nuestra conveniencia. Ese es el cuidado. Sí, Dios nos ha hablado a través de los tiempos, de las dispensaciones para ciertos tiempos. A Baal le habló a través de un asna. Creo que es la única vez que se ve en la Biblia que un animal le habla a un ser humano. No hemos vuelto a ver una repetición. Entonces Dios va a hablar de su soberanía como Él quiere y cuando Él quiere. No necesariamente vamos a estar esperando que nos hable un burro para hacer caso, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos que Jonás estaba muy tranquilo, muy en paz, ahí acostadito, y hasta vienen y lo despiertan, le dicen, levántate, holgazán, levántate, porque se le está hundiendo el barco. ¿Qué le quiero decir con esto?
que aunque Jonás tenía una paz interna, aún encima de una desobediencia, eso no significa que él tenía la paz de Dios. El hecho de que usted se quede o haga cosas que están ustedes tranquilos de su conciencia, no quiere decir que está bien con Dios la situación. Él estaba en paz, estaba tranquilo, no tenía ningún dolor de conciencia, estaba durmiendo. Entonces, hay criminales que muy a gusto ellos van a comer sus crímenes y se van muy a gusto a gastarse el dinero que se acaban de robar. Tienen ellos mucha paz, no están preocupados absolutamente de nada. Entonces, no necesariamente que nosotros tengamos cierta paz interna en nuestra carne significa que es la paz de Dios. ¿Me explico? Ok. Otra, rápidamente, las puertas están abiertas. Dios, hay puertas abiertas y cerradas, es una forma que Dios nos habla. Las circunstancias de la vida resultan en lo que ha llegado a ser o que conocemos como puertas abiertas y cerradas. Y Pablo escribe a los Corintios en general, en 1 Corintios 16, 8, 9 dice: pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Pablo, hermano, decidió quedarse en Efeso porque a través de las circunstancias colocadas por Dios había una gran oportunidad para el servicio cristiano. Él llama eso una puerta abierta. De que era difícil, de que había persecución. La cosa no estaba fácil, pero él miró que en medio de toda una adversidad había una oportunidad para hacer algo. Entonces, en otra ocasión, Pablo registra su deseo también de ministrar en ciertas áreas y las puertas son cerradas. Por ejemplo, en el libro de Hechos 17, atravesando por Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Porque él andaba en fuego, es lo que quería predicar. Pero en esta ocasión, él quiere ir a predicar en la provincia de Galacia y el Espíritu Santo se lo prohíbe. Ese es para otro estudio. Y dice, y cuando llegaron a misa intentaron ir a Betania, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Dios estaba dirigiendo ahí el plan, el propósito, pero él no se dejó desviar de lo que él tenía un mensaje que iba a dar. Simplemente aquí no pudo, pero fue y lo continuó llevando en otra área. Una puerta cerrada, hermano, no significa que usted se ha equivocado en la voluntad de Dios, porque él pudo haber dicho, pues a lo mejor me equivoqué, no estoy haciendo la voluntad de Dios porque se está cerrando, quiero hacer la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que vaya y predique. Me mandó a predicar y quiere ir a predicar. ¿Por qué me lo está prohibiendo ir ahora aquí a esta área? Entonces, una puerta cerrada no significa que usted se ha equivocado en la voluntad de Dios, no significa que no es la voluntad de Dios hacer algo, ya que después vemos a Pablo que evangelizó a Asia. O sea, en ese tiempo no lo hizo, pero después sí lo hizo, no en ese momento. ¿Okay? Otra forma que es muy popular y en el Antiguo Testamento se mira bastante es de que Dios habló a través de los ángeles, y lo miramos hasta el tiempo de María cuando le da el mensaje de la natividad. Entonces, Lot, por ejemplo, recibió direcciones a través de los ángeles que aparecieron en su casa cuando estaba en Sodoma, le dijeron que se saliera allá por el libro de Génesis. Entonces vemos también que los ángeles también, o Dios manda mensajes a través de ángeles, y hay un número amplio de registros en la Biblia de ángeles que se aparecen y comunican la voluntad de Dios para el hombre. Esto se puede encontrar, claro, en varios ejemplos en las Escrituras, sería mucho para mencionar, pero déjele digo al cuidado de esto. Dios ya nos dio la palabra. Yo personalmente no espero que me hable un ángel. Yo ya tengo la palabra y tengo el Espíritu Santo. Amén. No vamos a cometer el error que cometieron los musulmanes, que se creó una religión por un ángel que les habló. No vamos a cometer también la de los mormones, que se dejaron guiar porque un ángel les habló. Porque en esa época de Pablo se hablaba mucho de esto, y Pablo tuvo que poner un alto y les dijo: si aún un mismo ángel les habla un evangelio diferente, sea anatema. Entonces no podemos depender de decir: ay, es que se me apareció un ángel aquí por la Pandel. Cuidado. Cuidado. Reprenda el nombre del Señor, porque si estamos en oración, Dios nos va a hablar por su Espíritu Santo. Nomás estoy dando ejemplos de cómo Dios ha hablado. No estoy diciendo mañana vayas y póngase oración y le va a mandar a Dios un ángel. No, eso no estoy diciendo. Estoy dando un ejemplo de cómo Dios ha hablado
en el pasado, ¿ok? También a través de los milagros, escriba ahí los milagros. Es otro método que a veces Dios utiliza. Un milagro es un evento sobrenatural, ¿ok? Que está más allá del poder del hombre para realizar. Entonces Dios habla a través de un milagro en el evento, por ejemplo, registrado en el libro de Reyes, o Primera de Reyes, capítulo 18. El profeta Elías fue a preparar un lugar alto para el Señor, y Elías preparó ahí y clamó lo siguiente: cuando llegó la hora de presentar la ofrenda vegetal, se acercó el profeta Elías y dijo: oh Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por tu palabra, escucha eso, y que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y envió el agua que estaba en la zanja. Al verlo, toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Dios nos va a hablar en los milagros porque hay un propósito. Bueno, los sueños, tenga cuidado con los sueños también. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios nos iba a dar sueños y visiones. Pero una vez más, Dios no va a contradecirse con lo que está escrito para después crearnos confusión, ¿ok? La más importante es que Dios nos habla en una voz interna del Espíritu Santo. Ya vamos a terminar. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, y es por donde yo más, porque somos del Nuevo Testamento. Si uno está teniendo una relación con Dios, el Espíritu Santo está en nuestro corazón, viviendo en nosotros, y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y tenemos el don. Entonces vamos a estar teniendo una comunión con Dios y escuchar su voz cuando Él nos habla. Dice Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Olvídese de los ángeles, el Espíritu Santo es. Entonces, el ser guiados por el Espíritu Santo también asume que usted es incapaz para dirigirse a sí mismo. Cuando usted experimenta el nuevo nacimiento de la salvación, Dios le da un nuevo espíritu que es receptivo a sus comunicaciones. Eso es lo primero que sucede cuando uno acepta a Cristo. Usted recibe a Cristo, somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, nos limpia, nos purifica, empieza una regeneración, y empezamos a tener un hambre y un deseo por conocer a Dios en sus Escrituras, y nos hacemos más sensibles al Espíritu Santo y su dirección. Eso empieza a suceder. Yo sé que muchos de ustedes han pasado porque esa ha sido mi experiencia. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice, en Ezequiel 36 dice eso, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. Sí, Él nos va a hablar en nuestro corazón. Y luego dice Juan 16:13: cuando venga el Espíritu verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Gloria al Señor. Y así podemos encontrar versículos como Proverbios: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de su corazón. Entonces Dios nos va a hablar internamente. Dios nos va a estar hablando internamente a través de su espíritu. Hay tres tipos de voces que podemos confundir con la voz interna del Espíritu Santo. Bien importante esto, ¿ok? Bien importante esto. Hay tres tipos de voces que no podemos confundir con la voz interna del Espíritu Santo. Ahí le va la primera. El sentir es la voz del cuerpo. Es que yo siento. El sentir es la voz del cuerpo. Dios no usa lo que usted siente para dirigirle lo que tiene que hacer. La carne es el enemigo del espíritu. Amén. Pues los sentimientos pueden engañarnos. Eso hay que tener cuidado con él. Y es que yo siento. La razón es la voz de la mente. A veces tenemos una vocecita, razonamos. La razón es la voz de la mente. Los caminos de Dios frecuentemente están más allá de la razón humana. ¿Ok? Entonces, sus pensamientos son también más altos que los de nosotros. Entonces, a veces usamos el razonamiento y la lógica, a veces yo cometo mucho esa falta a veces porque el hombre sí usa mucho lo que es la lógica. Entonces, pero la razón es simplemente la voz de la mente. Ahora, la otra es la conciencia.
La conciencia es la voz del espíritu del hombre, no del espíritu de Dios, pero del espíritu del hombre. Convencido y dirigiendo a la perfecta la voluntad de Dios. El Espíritu Santo habla a su espíritu, el Espíritu convence la conciencia. A través de eso usted es llevado a conformarse con la voluntad de Dios. Es así como, no es mi voz del Espíritu, es el Espíritu Santo hablando a mi espíritu y llevándome y cambiándome y dirigiéndome. ¿Ok? Entonces es muy tener mucho cuidado en escuchar ese tipo de voces y no confundirlas con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla a su espíritu, la conciencia es convencida. Pero si usted continúa, hermano, ignorando la conciencia, puede volverse cauterizada. La conciencia se cauteriza. Esto significa que ella se endurece a la convicción del Espíritu Santo. ¿Okay? La conciencia, el razonamiento llega a cauterizar la mente de la persona y se hace dura y no quiere escuchar. Eso fue lo que pasó con los judíos hasta la fecha. Entonces, la Biblia dice en 1 Timoteo 4:2 dice, teniendo cauterizado la conciencia, dice, y luego el libro de Proverbios contiene muchos versículos que indican que Dios controla los pensamientos internos y la conciencia del hombre para guiarle conforme a su voluntad. Proverbios 16:1 dice, del hombre son los planes del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Y Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. O sea, yo puedo usar mi razonamiento, pero tengo que preguntar, ¿es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? Yo puedo crear mis propios pensamientos o escuchar mi propia voz, pero la otra es, ¿estoy escuchando la voz de Dios o voy a seguir yo sordo o necio en mis propios pensamientos? Y entonces, como no quiero escuchar la voz del Espíritu Santo, mi mente es cauterizada y se pone dura, o lo que muchas veces mencionan, que están duros de corazón. ¿Okay? Entonces, es muy importante, hermano, no caer en... Sí, Dios nos ha hablado de muchas maneras durante los tiempos pasados. Tener mucho cuidado de no mal usar las formas que ya nos utilizó, o nos habló, perdón. Pero ahora es importante comprender que tenemos la palabra de Dios escrita, que no cambia, que es eterna. Tenemos al Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos recuerda su palabra para utilizarla en los momentos que la necesitamos. Amén. Con esto cierro. Hace mucho tiempo había una viejita, estaba leyendo una historia, estaba una viejita y toda su familia estaban sentados comiendo. Su hijo era pastor de una iglesia y en lo que están comiendo, el pastor o el hermano empieza a hablar y decir, Dios me ha hablado de los planes que tenemos. Dios me sigue hablando que hay planes para la iglesia y Dios me habla y Dios me habla. La viejita se puso triste y agachó la cabeza y dice, tengo una pregunta. Yo tengo toda mi vida de ser cristiana. Acepté a Jesucristo como mi Salvador. Leo la Biblia, ayuno, oro por los demás. Siempre leo la Biblia, la obedezco, entiendo cuando Dios me está dirigiendo. Pero ¿he hecho algo malo? El pastor la voltea y dice, ¿pero qué? ¿Cómo que hiciste algo malo, mamá? Dice, yo nunca he escuchado la voz de Dios. A mí nunca he escuchado yo la voz audible de Dios. Y yo oigo muchas personas que dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Porque yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Si muchas veces en nuestro vocabulario decimos cosas que confunden y nos confundimos. Entonces, Dios es la voluntad de hablar audiblemente. Si Dios quiere hablar audiblemente, Dios lo va a hacer. Él es soberano. Si Él quiere, lo va a hacer. Pero hay que ser realistas. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible. Pero cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, cuando estoy estudiándola, estoy sintiendo cuando Dios me está hablando y me está redarguyendo de mis pecados. Amén, así es, amén. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, reconozco las áreas que Dios me quiere llevar y caminar. Amén, me confronta, me limpia, me redarguye. Amén, amén. Su palabra me enseña y siento algo tan profundo
porque dentro de mi corazón siento que mi corazón se derrite por amor por Dios. Y le pido perdón por todas mis faltas y mis pecados que he cometido contra Él. Y si no fuera porque yo sé que es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, nuestra mente estuviera cautiva. Por eso yo sé que Dios me habla. Y yo entiendo que Dios me habla porque a lo suyo vino y el que lo suyo no lo recibió, yo lo recibí. Y me ha dado el derecho de ser su hijo. Amén. Y ahora Él es mi Padre. Y yo puedo venir al Padre y hablar con Él y decirle de necesidades y tener el tiempo y la paciencia de esperar en la voluntad de Dios cuál es su plan para mi vida. Amén. Cuando usted recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador y el Espíritu Santo viene a su vida, créame, usted va a conocer lo que es la voz de Dios. Y cuando hay una pregunta, tenemos la Escritura. Gloria al Señor. Tengo tanto que decir. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo que nos has dado. Porque a través de Él tú expresas tu gran amor por todos aquellos que éramos indignos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aún así tú mandas a tu único Hijo para reconciliarnos contigo, para que Él por su medio de su sacrificio pagara el precio que nosotros no podíamos pagar. No solamente tu Hijo se expuso, no solamente Él dio su vida, derramó su sangre, no solamente nos limpia, pero ahora nos llama hijos, nos llama hermanos, nos llama amigos. Qué privilegio tan grande que no merecíamos, un amor inmerecible, pero sin embargo, Señor, tu iglesia lo recibe. Te recibimos, Padre Santo, porque sabemos que tú eres Dios eterno y para siempre, y que nos amas para la eternidad.